de las instalaciones eléctricas e industriales y vamos a ver en específico la ubicación de los centros de carga. Primero les recuerdo, los centros de carga son 4 tipos de centros de carga. Las subestaciones, por ahí lo vimos en el ejemplo inicial. Las subestaciones, la subestación de acometida y la subestación de distribución interna. Los tableros de distribución, donde se reparten todos los circuitos que tienen en una instalación industrial. Luego vienen los tableros, los centros de control de motores y los centros de carga y alumbrado. O sea, son 4 tipos de centros de carga que nosotros vamos a tener. Si recuerdan cuando iniciamos con el tema de instalaciones eléctricas, dijimos que la instalación eléctrica tenía por objetivo alimentar, suministrarle energía eléctrica a cada una de las cargas o dispositivos de consumo o motores. Los tengo que alimentar a cada uno. Si, por ejemplo, en este ejemplo tenemos, por ejemplo, tenemos 3, 6, 8, 10 motores y unos tableros. Esos motores son 8 motores, perdón. Y unos tableros de una grúa, un tablero de control y un centro de carga de alumbrado. Estos los tengo yo distribuidos en diferentes áreas de la planta. Como estábamos viendo en el ejemplo, déjenme borrar los puedo ubicar dentro de la planta y tengo que ver físicamente en dónde se encuentran para alimentarlos. Ahorita vamos a borrar para que no nos confundamos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ubicar dónde están cada uno de esos motores, para ubicar dónde quedarían los centros de carga. Si, por ejemplo, ven aquí el ejemplo del alumbrado, pues yo tengo varias lámparas dentro de las naves, estos circulitos con esas líneas de color amarillo, son luminarias dentro de la nave. Y estos triangulitos representan reflectores. Esos reflectores, por ejemplo, son de 1.5 kilowatts que están en las esquinas. Y puedo ubicar diferentes, centros de carga. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ubicar el caso del alumbrado. ¿En dónde tengo la subestación de acometida? Esta es la más fácil, la más sencilla. Yo, por ejemplo, ¿dónde voy a alimentar la línea eléctrica de comisión? Pues lo tengo que alimentar en un punto en donde esté en el límite de propiedad. O sea, lo tengo que tener en el límite de propiedad. Normalmente, pues, en el frente de la nave. Si hay varias esquinas, pues se utilizan pues varios elementos. Pero entonces la subestación siempre va a estar enfrente, en el límite de propiedad. Entonces la subestación de acometida ya no, nada más que tienes que estar cerca donde vayas puedas poner la subestación de acondicionamiento principal. Luego, de ahí vamos a suponer que esta planta, el frente está de este lado, por ejemplo, del lado izquierdo, y supongan que está en esta zona. Yo tengo que ubicar desde aquí, de este punto donde tuviéramos esa subestación, hasta donde están las subestaciones de distribución interna. O sea, tengo que localizar, pues, donde tengo la subestación de 400, o sea, los transformadores de 400 volts, los transformadores de 2300 volts, que en este caso hubiera, el transformador de 220, que lo puedes alimentar ya sea de 13200 o lo puedes alimentar
de alguno de los voltajes disponibles, 440 o 550. Aquí hay unos de 480. Entonces, yo tengo que ir alimentando una subestación por cada tipo de voltaje. En la subestación, pues es un condicionamiento. Si yo recibo la línea en 13,200, tengo que bajarla a 4,000 volts o a 2,300 o a 440 o 480 o 550 o 220 volts. Yo tengo que bajar a esos voltajes. Lo puedo hacer de un solo tiro, y lo puedo hacer en varias etapas. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una subestación de 13,200 a 4,000 volts, y luego de 4,000 volts puedo bajar a 440, y de 440 puedo bajar a 220, por ejemplo. Esto, si la instalación me lo facilita, o si te conviene más alimentar de 3 o 2 a cada subestación, pues lo puedes hacer. Nada más hay que considerar que hay dos tipos de subestaciones dentro de la planta. Lo que le llamamos la subestación abierta, o sea que los conductores están visibles, está cercado, necesita más espacio, no hay un gabinete, sino simplemente están los conductores abiertos. Estas son las subestaciones abiertas. Déjenme mostrarles unos ejemplos de algunos de ellos. Permítame. Creo que aquí venían algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una subestación tipo poste, que el transformador está en la parte de arriba. Esta es una subestación abierta. Si lo pueden ver, este es muy común en muchas instalaciones. Yo tengo los alimentadores y lo tengo en un poste. Aquí pues estamos compartiendo el diagrama unifilar y la cometida. Luego, después de pues aquí te podemos ubicar el medidor y un tablero de distribución que, por ejemplo, en este caso son un interruptor general de 300 amperes. El transformador es de 112, de 13,200 a 220 volts por 127, digo, de 220 volts entre líneas y entre fases. El fase neutro serían 127. Y tiene un tablero con varios circuitos, que en este caso aquí lo estamos ejemplificando con interruptores termomagnéticos. También podemos ver, por ejemplo, algunas fotos de subestaciones abiertas. Esta, por ejemplo, si se fijan aquí los conductores, déjenme, ¿sí se alcanza a distinguir la foto? Aquí en este ejemplo, sí, podemos ver que hay está combinado. La alimentación viene en esta tubería. Aquí viene la alimentación y aquí están los circuitos derivados. Y aquí están dos transformadores, pero este es ahora sí que este fue una subestación que tiene inclusive un banco de capacitores, y esta es abierta. Si se fijan, aquí están los pots y los cables están desnudos, están al aire. Y estos gabinetes en verde son los transformadores, hay uno de cada lado. Entonces, esta es una subestación abierta y esta es una subestación compacta. Otro ejemplo, estas son subestaciones más grandes. Estos, por ejemplo, traen, son para voltajes mayores en 115,000 o en 220,000 volts. Otros tableros de distribución ya más compactos después de las subestaciones generales. Bueno, aquí está un ejemplo de un banco de baterías. Otro ejemplo de una subestación abierta. Hay un transformador en 115,000 volts y todos los herrajes. Aquí, como pueden ver, en todos están todos están aéreos. Aquí está otro ejemplo.
Estas son subestaciones abiertas. Hay algunas subestaciones abiertas, déjame ver si encuentro una, que puede, no está, a ver. Bueno, por ejemplo, ya es una subestación compacta tipo pedestal. La cometida llega por abajo. Aquí llega el cable Syntenax de 13.200 volts y por aquí está la salida del transformador, o sea, al secundario del transformador. Este es el primario, la entrada de alta tensión, y del lado derecho está el secundario. Pues, ahí van a poder ver diferentes ejemplos, diferentes tamaños. Por ejemplo, este modelo de transformador puedes tener desde 45 kVA hasta 5.000 kVA, 5.000 kVA. Estas son las dimensiones y las capacidades con las que se pueden obtener para tener diferentes voltajes. Aquí el transformador lo pueden diseñar o lo pueden fabricar del voltaje que ustedes necesiten, ¿verdad? Normalmente yo hablo mucho de los 13.200 porque es el voltaje más común de alimentación a las plantas industriales, pero no es el único. Como ya también hemos mencionado que podemos alimentar a 69.000 volts, podemos alimentar a 115.000 volts, a 220.000. Y lo único que tengo que hacer es poner un transformador que convierta ese voltaje de más alto para bajarlo a un voltaje menor. Entonces, ahí ustedes en Didactic pueden ver diferentes tipos de subestaciones. No nos vamos a meter tanto a seleccionarlas, porque si no, no vamos a terminar. A ver, creo que es la misma. Este también es de tipo poste, para montaje en un poste, para instalaciones, por ejemplo, de alumbrado, o por ejemplo, en donde hay patios muy grandes. Entonces, lo puedes montar en el poste hasta 500 kVA. A ver, bueno, estas son otras un poquito más especiales para integrarse en edificios, pero también son subestaciones compactas. La diferencia entre las subestaciones abiertas y compactas es que la subestación compacta siempre tiene una carcasa de lámina de acero que le protege de que las personas no toquen las líneas vivas, y en el caso de un incidente o un problema, pues también queda contenido la falla mecánicamente. Entonces, por ejemplo, estas son de subestaciones de Siemens, pero son los mismos casos. Los otros eran General Electric. Algunos tienen ya seccionadores y tienen la parte de los transformadores, para poderlos utilizar. Entonces, hay muchas combinaciones de subestaciones con diferentes transformadores, con diferente tamaño, con diferentes seccionales y con diferentes protecciones. Incluso algunas con paquete de medición, otras con circuitos derivados o para bypass de respaldo, ¿verdad? Entonces, estas son las subestaciones de las que estamos hablando. En una planta industrial normalmente vas a encontrar subestaciones compactas. Incluso tiene esa ventaja que tú te puedes acercar y no pasa nada. En ocasiones las puedes tener en los mezanines o a veces en pequeñas estructuras, como lo puedes poner en una plataforma o en algunos sótanos. ¿Por qué no usamos una en el interior de la planta? Pues es más complicado y es más riesgoso, y es más, utiliza por los espacios que tienen que guardar, necesitan demasiado espacio. Luego, después tenemos que ver el tema de los tableros de distribución, es decir, ya después del transformador, para poder distribuir, tengo que tener varios tableros donde tengo los interruptores con los circuitos derivados. ¿Por qué necesito circuitos derivados? En el ejemplo que estamos viendo, pues hay varias áreas. Por ejemplo, aquí hay dos zonas aparentemente son dos naves,
yo puedo tener por áreas la distribución e incluso en diferentes voltajes o con los mismos o con varios voltajes. Entonces, en los circuitos pues lo vas haciendo en base al espacio físico. Aquí estamos viendo un ejemplo muy simple donde está un terreno muy regular y unas dos naves que simplemente se pueden, se están utilizando pero vamos, tú debes siempre de saber en qué áreas vas a ir colocando todos tus equipos para que después normalmente después de la selección vas a tener derivaciones. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si tenemos, por ejemplo, en una planta, en el ejemplo ahorita tenemos 10 motores. Oye, pero en las plantas, por ejemplo, pueden tener 200, 300, miles inclusive de motores. Entonces, esa alimentación única en 13,200 o en 115,000 o en 220,000 se tiene que bifurcar, ¿verdad? Se tiene que ir dividiendo. Esa misma entrada en alta tensión se va bajando de voltaje para tener más capacidad de corriente y poder manejar, digo, al bajar a un menor voltaje, pues es mucho más manejable y necesitas menos espacio. Y ya tienes que dividir la cometida, o sea, la entrada, la tienes que dividir en tantas cargas tengas. Aquí en el ejemplo podemos ver que hay pues bastantes lámparas. Hay, por ejemplo, 12 lámparas. Que digo, con el ejemplo, pues aquí son lámparas de 1.5 kilowatts. Yo los tengo que alimentar de alguna manera, pero para cada carga, cada luminaria, cada motor, debo de tener un alimentador. Entonces, los tableros de distribución nos sirven para ir ubicando. Luego, esos circuitos que están por zonas, esas zonas, por ejemplo, ya pueden tener, por ejemplo, concentran todos los arrancadores de varios motores que están en la zona y ahí por eso formas lo que llamamos los centros los centros de control de motores, los CCMs. Ahí normalmente cuando lleguemos a ese tema, van a ver que hay varios tipos de centros de control de motores modulares, con gabinetes independientes y alimentación común, o en tableros, tableros abiertos, completos, donde no llevas gabinetes más que un solo gabinete común. Entonces, hay varios tipos que ya los vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos esos circuitos. Y más aún, ya que llegas hasta los voltajes más bajos, vas a, por ejemplo, en este caso, podemos agarrar de la misma línea de 440, por ejemplo, podemos tomar la línea podemos conectar una subestación para que baje el voltaje de 440 a 220 y ya podemos tener el voltaje para la alimentación del alumbrado y otros contactos que se pueden presentar. Entonces, esto, insisto, como pueden ver, aquí en el ejemplo se está viendo muy sencillo, pero ya cuando tienes una gran cantidad de equipos, es un poquito más complicado saber. Aquí, en los ejemplos que estamos viendo, que vemos aquí normalmente en clase o en el curso, pues ves ejemplos con poquitos motores y es muy fácil ubicarlos. ¿Dónde? Lo voy a acercar. Supongan que aquí tengamos, por ejemplo, vamos a poner que este motor, por ejemplo, estos R1, si fueran alimentados del mismo voltaje, igualmente, pues tendríamos que ver, por ejemplo, si estos R1 que aparecen aquí, R1 y R2, y estas bombas y ventiladores, ¿dónde podríamos el centro de carga? Pues igual lo pondremos entre el centro geométrico de los motores y cargado un poquito hacia el lado de los motores más grandes o los equipos más grandes. ¿Por qué? Porque te conviene que cada línea pues, sea equidistante, o sea, lo más corta posible, pero si los motores R1 son de mayor potencia, por ejemplo, motores de 100 caballos, por ejemplo,
el calibre del conductor va a ser más grueso. Entonces, entre más corto sea, pues es mejor, va a ser más económico. Si los motores de los ventiladores o de las bombas son más pequeños, el calibre pues va a ser menor. Entonces, no pasa nada si crece un poco la línea, sin afectar la caída de tensión. Entonces, esto se puede hacer de una manera práctica cuando son pequeñas cargas y se puede ubicar pues simplemente con un poco de sentido común. Deja el centro de carga, ya sea CCM o tablero de distribución o subestación, déjalo lo más cerca posible de las cargas más grandes. Si todos son parecidos, pues ponlo más o menos en un punto equidistante de todos. Sin embargo, cuando ya son muchos, insisto, en este ejemplo, pues es muy simple, pero cuando ya son muchos, hay que hacer algo un poquito más, como les decía en la clase, al final de la clase pasada, tendríamos que hacer una ubicación de los centros de carga, pero de otra manera. Por ejemplo, aquí estamos viendo que aquí puse todos los reflectores, ahí estaba más difícil saber. Si se fijan, todos los que están en amarillo son los reflectores y las luminarias de las naves. Pues sí están localizados en diferentes puntos. Aquí lo que hacemos es que el centro de carga el centro de carga del equipo, perdón, del centro de carga, en este caso de la alimentación de 220, o sea, ¿dónde pondría el tablero el tablero de distribución general o la subestación? Pues lo tendría que poner en un punto equidistante. ¿Y qué tengo que hacer? Pues poner todas las cargas que yo tengo, reflectores y luminarias, tableros, y la grúa viajera está en 220. Yo lo que hago es poner las coordenadas de cada uno. Por ejemplo, el reflector 1 está en la X5 contra 100, por ejemplo. Vamos a poner, a lo mejor sería alguno de estos. Y aquí, por ejemplo, aquí son 110, aquí, ok. Por ejemplo, aquí este reflector está a 5 metros del centro, y aparte están a 100 metros de este punto, el punto de origen, por ejemplo. Y así nos vamos localizando cada uno por ejemplo, este reflector 4 está en 120, 105. Sería, por ejemplo, el de 120. Probablemente sea el reflector 4. Aquí son más o menos como los 120 más los 110 o 105. O sea, es decir, yo ya tengo aquí la ubicación y ya sé de qué tamaño debe ser el equipo. Entonces, cuando yo ya tengo todas las coordenadas de cada carga, los reflectores, las luminarias y los tableros o cargas que están conectados, yo los voy a multiplicar por la potencia para poder, como les decía, lo que hacemos es una media ponderada por potencias. O sea, que la carga se debe de cargar lo más posible hacia el lado de donde esté hacia el lado donde estén las cargas más grandes, que en este caso es el tablero de control, que es de 25 kilowatts, y la grúa viajera, que es de 30 kilowatts. Entonces, estos son los que más tienen, de acuerdo en donde estén ubicados, pues tienen yo puedo calcular ahí las coordenadas, los kilowatts por la coordenada en X, y eso lo divido entre la sumatoria. O sea, la coordenada en X es la división entre la coordenada en X es la división de la de la sumatoria de las potencias, perdón, de la sumatoria de los XW por X, perdón, los kilowatts por X, que en este caso sería la suma en la sumatoria de todas las cargas. Entonces, ya con esto yo encuentro cuál es la coordenada del centro de carga en el 144. Entonces, si se fijan,
yo puedo ubicarla. Aquí, de hecho, este es el ejemplo. Aquí están los 144 que nos sale para la coordenada en X. Y luego para la coordenada en Y, pues es lo mismo. Multiplicamos la potencia por la coordenada en y aquí tengo estos datos. Aquí tengo los kilowatts por la coordenada en y ya puedo saber que al final este es lo mismo. Los kilowatts en Y contra la sumatoria de los kilowatts. Aquí déjenme ponerlo. Para que lo vean un poquito más claro. Aquí sería kilowatts por X, por la coordenada en X, entre la sumatoria de los kilowatts. La carga, con quien dice. ¿Qué pasó? Igual acá. Esto sería el mismo, nada más que con la coordenada en Y. Entonces, es una manera rápida y este lo conocemos como, que la canción, ¿por qué se mueve así? Miren, está bien raro. Yo aquí con esto puedo saber, y aquí puse el ejemplo porque aquí son muchas cargas, ¿verdad? Aquí son 29 cargas. Entonces, ya encontrar el tamaño adecuado, pues es prácticamente imposible a simple vista, ¿verdad? Y si estuviéramos hablando de que hay 200 motores, 300 motores, en donde hay motores desde 5 kilowatts o 5 caballos hasta motores de 200, 300 o 400 caballos, pues no, es imposible saber cuál es la posición equidistante. Con esta media ponderada yo puedo encontrar, ponderada por potencias, yo puedo encontrar fácilmente que aquí está el 48, de este lado está el 48 y de este lado está la corriente. Entonces aquí es donde puedo poner mi subestación de 220, por ejemplo, que es la ubicación más ideal para que sea equidistante de todas las caras que yo estoy alimentando. En este caso hay 3 tableros, que es por zonas, uno hacia el frente, otro acá y otro acá, que nos facilita ciertas cosas. Desde estos tableros yo puedo alimentar, pero aquí voy a poner mi subestación. Aquí puede ser de 13.200 o de 220 o de 440. Aquí lo único que tengo que tomar en cuenta es que este es el punto ideal, la coordenada que sacamos aquí. Es el punto ideal, pero si se fijan, pues está en medio de la nave. A lo mejor aquí pues estorba para el proceso. Entonces, nosotros tenemos que ubicar la subestación, pues probablemente lo pongamos aquí en un mezanín junto a esta columna, en la parte alta, por ejemplo, para que no estorbe en la parte baja. O sea, para que no esté estorbando abajo. Como vieron, las subestaciones pues son compactas y pueden no ser muy escandalosas, pero puede haber subestaciones un poquito más grandes que se pudieran necesitar. Pero entonces, pero yo ya sé que cuando esté más cerca, por ejemplo, si lo pongo aquí en esta zona, junto a la columna, pues a lo mejor no estorba al proceso y yo puedo, casi está muy cercano al punto ideal, ¿verdad? Si el punto ideal está, por ejemplo, en el caso de los de 440, quedó en este punto igual más hacia adentro,
pues igualmente pues me puedo ir a este eje que es el más cercano y ya sé que estamos muy cercanos al punto. Como se recordarán cuando calculamos los centroides, este punto ideal o equidistante a cada una de las cargas es en línea recta. En la práctica, como pueden ver aquí, pues los alimentadores son ortogonales, o sea, es decir, normalmente no haces diagonal, sino sería un desmadre para hacer la instalación dentro de la planta, y lo que haces es que lo mandas de forma ortogonal, ¿verdad? Es decir, paralelos a los ejes, y haces cortes a 90 grados. O sea, a lo mejor eventualmente puedes hacer algunos cortes a 45 grados, pero pues normalmente es así ortogonal. Y además aquí pues están en un plano. En realidad, pues muchas veces puede estar arriba o puede estar abajo, o inclusive si hay demasiado estorbo, si no caben aquí donde están junto a las columnas, por ejemplo, pues te puedes ir si lo puedes poner en un segundo nivel, pues podríamos decir que la segunda opción más económica. La más económica sería a nivel de piso y junto a un área donde no estorbe. Pero si no tengo espacio, no hay, estorba demasiado, y etcétera, me puedo ir a una plataforma, a un pequeño mezanín. Esos normalmente, y eso es muy común, porque es lo más económico hacer una plataforma y listo. Si de plano tampoco puedo hacerlo porque pasa una grúa, porque hay otras tuberías para el proceso, en fin, que hay otras cosas, ductos de calefacción o ductos de sistemas anticontaminantes, entonces me puedo ir al sótano. Obviamente es lo más caro irte al sótano. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una excavación, tienes que hacer un edificio, pero ya con esto cubres, el sótano lo puedes poner exactamente abajo donde tienes el punto ideal de suministro. Aunque, como les digo, se calcula con distancias lineales, pero te da una idea muy cercana al punto ideal de instalación. Esto a la larga te va a redituar en que tú vas a tener alimentadores pues, los más económicos posibles. ¿Por qué? Porque la alimentación a los motores más grandes, que se utilizan los conductores más gruesos, pues los tienes más cortos. Entonces el cable pues va a ser, la cantidad de cable que tienes que comprar para esos alimentadores más gruesos, pues es menor, ¿verdad? Y acuérdense que también no solo cuando estamos hablando de alimentadores, pues si estás pensando en el unifilar, pues más aparentemente es una línea, pero en realidad la línea puede tener 3, 4 o 5 hilos, como alguna vez lo platicamos. Entonces, eso impacta en el costo de la instalación. Aquí en este ejemplo, pues vienen los otros dos ejemplos. Unos motores alimentados a 440, igual es lo mismo, ¿verdad? O sea, el mismo, es la división entre los kilowatts por X o por la coordenada en X, entre la sumatoria de los kilowatts, como lo pueden ver aquí. O bien, igual este es el mismo caso. Entonces, para los motores de 440, pues podríamos localizar ya sea el CCM, o podemos localizar la subestación, o podemos localizar el tablero de distribución, pero ya lo podemos tener de esa forma perfectamente ubicado. Para los ejemplos, igual estamos aquí utilizando únicamente pequeñas cargas. Entonces, esta es la manera de que nosotros podemos localizar cuáles son los centros de carga más importantes. Una vez que yo ya tengo, y esta es ya la siguiente parte, una vez que yo ya tengo localizado en donde están los centros de carga, lo vamos a poner aquí en el ejemplo de una vez. Yo puedo ya tener, si se fijan, por ejemplo, bueno, los amarillos es el de 220 del alumbrado. Yo ya tengo aquí los diferentes
los diferentes centros de carga. Por ejemplo, aquí están el CCM de los motores a 2300 volts. Este es el CCM para 440, son los motores que están en 440 volts. Y luego, este es el de 480 volts también, donde alimentas estas cargas. Entonces, ya como pueden ver, yo ya puedo saber, empiezo a trazar, por ejemplo, la línea de alimentación, por ejemplo, la línea que va a la bomba al ventilador número 2, esa línea tiene una longitud ya no me lo dio. Espérenme. Aquí está, perdón. Esa, por ejemplo, tiene una longitud de 133 metros. Ya directamente yo lo puedo saber, ¿verdad? Simplemente con ponerle, yo aquí lo tracé, donde supuestamente lo podemos trazar. Aquí obviamente tienes que ir pensando en que vas a canalizar todos más o menos por la misma ruta. No vas a poner racks de soportes de tuberías por todos lados o de forma indistinta, sino tienes que buscar cómo agruparlos. Obviamente ese ya es trabajo de detalle que pues ustedes pueden empezar a ver, ¿verdad? Y dependiendo de dónde quede ubicado el tablero. Aquí nomás es una forma, ahora sí que es mostrar más o menos lo que tendríamos que hacer, pero ya pueden ver, con cada uno pueden ver qué longitud te da. Por ejemplo, la bomba número 2, muy torpe hoy. La bomba número 2 tiene 105 metros de longitud. Entonces, ya sé que, por ejemplo, para alimentar este motor de 30 kilowatts, tengo un alimentador al menos de 30 metros, de 100 metros lineales. Y el otro son 130, habíamos dicho. Y eso significa que si, por ejemplo, estoy usando tubo conduit, o estoy usando charola, o estoy usando una manguera oculta, pues ya sé la longitud de ese ducto que voy a tener. Entonces ya empiezo a sacar más detalles. Y ahora, ¿de qué tamaño debe ser ese ducto? Pues va a depender del calibre que tengamos. Entre más, ya cuando lleguemos al tema de la selección de conductores, se van a dar cuenta que tenemos que determinar primeramente la longitud de la línea para poder calcular la caída de tensión. Entre más largo esté la línea, más caída va a tener, más caída de tensión. Y por norma, nosotros tenemos una caída de voltaje permitida en por ciento, que no debe ser normalmente de más allá del 2% de caída de tensión en un alimentador. Obviamente, entre más lejos esté, pues la caída pues va a ser mayor. Entonces, si cuando calculemos esa caída va a ser mayor, por ejemplo, de ese 1,5%, ese 2%, depende de la norma que tú estés utilizando, vas a tener que usar calibres más grandes. Ya después, cuando entremos a ese detalle, vamos a revisar que tengo que saber el calibre que voy a meter en ese alimentador, que depende de la corriente que maneja, depende de la longitud que maneja, el voltaje que está manejando también, y va a depender de qué tipo de ducto, si va a ser un ducto abierto o un ducto cerrado.
Si usamos conduit, pues es un ducto cerrado. Si usamos charola, pues es un ducto abierto. Entonces esos están más ventilados y tienen un poco de más capacidad tienen un poco más de ampacidad. Entonces, como ven, el plano general de la instalación eléctrica, pues es el que más nos es de utilidad. Digo, el diagrama unifilar sí también nos ayuda para ubicar los circuitos, para ubicar las capacidades de los interruptores, porque si los pusiéramos todos en este plano, pues sería demasiada información. Entonces, en el diagrama unifilar, pues ya tienes condensado las partes importantes, qué calibres llevas, qué tamaños de interruptor llevas, qué tamaños de transformadores, como vimos algunos ejemplos, y aquí vamos a hacer el ejemplo con uno de estos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todavía no. No, profe, todavía. Vamos bien. Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy. Ya en la siguiente clase, pues empezaremos a ver precisamente este tema. Ya va ligado al tema, digo, ya estamos ahorita en condiciones de hacer la selección del conductor adecuado. Cuando aquí, ahorita con este plano lo que hicimos es encontrar en dónde están los centros de carga. Un detalle, por ejemplo, si la subestación quedó aquí quedó la subestación, vamos a suponer, yo ya sé que en cada uno de estos, pues va a estar alimentado desde donde esté la subestación principal para alimentar aquí cada uno de estas cargas. Esa tarea, pues es un poco más de detalle, pero normalmente, pues lo que seguramente les va a tocar es ubicar solamente un centro de carga para un conjunto de máquinas, por ejemplo. Digo, si por azares del destino llegan a hacer una instalación industrial completa, pues estaría padre. Y si quieren, invítenme a ayudarles invítenme para ayudarles a hacer el planteamiento, hacer todos los diagramas, si tienen alguna duda. Pero digo, como normalmente van a toparse con que hay que instalar 2, 3, 4, 5 máquinas. Pero ya más o menos saben cómo los podemos ir ubicando en caso de que les tocara estar en un proyecto de naves o plantas nuevas o ampliaciones importantes más generales, ¿verdad? Entonces, si no tienen preguntas, pues que tengan un excelente fin de semana. Y aquí nos veremos el lunes, si Dios no dispone otra cosa. Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana igualmente. Gracias, profe, igualmente. De nada, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.